¿Qué es lo que nos convierte en cristianos? ¿Será el tener un estilo de vida, tener una religión, obedecer ciertas normas o mandamientos, cumplir con algunos ritos como el bautismo, por ejemplo? Vamos a hablar un poquito sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal, mi nombre es Hugo Vázquez y vamos a empezar hoy una serie de estudios acerca de la primera epístola de Juan. Es una epístola muy hermosa donde vamos a aprender muchas cosas importantes acerca de lo que en realidad significa ser cristiano, acerca de lo esencial de la vida cristiana. Y hoy vamos a empezar con el primer texto de esta epístola que está en Primera de Juan, en el capítulo 1, en los versículos desde el 1 hasta el 4. Dice la palabra de Dios: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Nosotros sabemos que por encima de todo, ser cristiano lo que significa es ser un seguidor de Jesús. Y por eso, en toda la epístola y en este pasaje en especial, Juan nos muestra que el centro de la vida cristiana tiene que ser Jesús. Y a lo largo de todas estas lecciones vamos a ir descubriendo un concepto claro acerca de quién es Jesús y saber cuáles son las implicaciones de eso para nuestra vida. De este pasaje vamos a desprender tres cosas importantes de lo que en realidad significa ser cristiano. Y lo primero es tener una experiencia con Jesús. El apóstol Juan decía en el versículo 1, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, eso les anunciamos respecto al Verbo que es vida. En este versículo Juan les deja claro a sus lectores que él conoció personalmente a Jesús. Dice que lo pudo ver con sus propios ojos, lo pudo escuchar, incluso dice que lo pudo palpar con sus propias manos. Recordemos que el apóstol Juan fue aquel discípulo que en la última cena se recostaba en el pecho de Jesús. Eso está en Juan 13, los versículos del 23 al 25. Dice, uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Es interesante la confianza, la comunión que tenía el apóstol Juan con Jesús, que se reclinaba sobre su pecho. Es por esta razón que para nosotros los escritos de los apóstoles que tenemos en nuestro Nuevo Testamento tienen el valor de palabra de Dios, ya que fueron escritos por personas que en realidad experimentaron la vida de Jesús. Por lo menos Mateo, Juan y Marcos y Lucas lo experimentaron tal vez de segunda mano, pero de parte de testigos directos, de testigos que estuvieron y, como dice Juan, que lo experimentaron, aunque lo palparon con sus propias
con sus propias manos. Por eso el Espíritu Santo inspiró a estas personas para poner por escrito lo que ellos vivieron, y eso es para nosotros la palabra de Dios. Otro asunto importante a tener en cuenta es que así como Juan dice que lo que él estaba anunciando a sus lectores es aquello que él mismo experimentó, la cosa aquí es que nosotros también de la misma manera debemos tener una experiencia personal con Jesús para poder tener la autoridad de hablar a otras personas acerca de Jesús. Entonces, alguien puede preguntarse, pero ¿cómo podemos tener una experiencia con Jesús cuando ya no lo tenemos presente físicamente? Ya no está con nosotros, ya no podemos verlo, no podemos escucharlo, no podemos palparlo. Pero como cristianos debemos tener en cuenta que de alguna forma Jesús sigue presente en su comunidad por medio de su Espíritu. Él también prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando cumplimos la gran comisión. En Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y también en los momentos en los que nos reunimos en su nombre, también Jesús prometió estar con nosotros de una manera especial. Mateo 18:20 dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es por esta razón por lo cual nosotros sí podemos tener una experiencia personal con Jesús cuando leemos los evangelios, por ejemplo, y podemos ver quién es Él, especialmente tal vez del evangelio de Juan, donde Juan se esmera por mostrarnos quién es Jesús. Esto es muy importante, ya que en el tiempo en el que se escribe el Evangelio de Juan, se estaban tratando de introducir en la iglesia algunas enseñanzas equivocadas sobre quién es Jesús, y Juan escribe para corregir todo eso y mostrarnos en realidad al verdadero Jesús. En nuestro tiempo pasa lo mismo, a veces se introducen enseñanzas equivocadas acerca de quién es Jesús. De eso hablaremos también en próximos mensajes de esta serie, pero por eso nosotros tenemos que tener claro y mirar en los evangelios en realidad quién es Jesús. También podemos verlo en las cosas grandes o pequeñas que pasan en nuestra vida, en nuestro día a día. A veces podemos ver la mano de Dios obrando. Cuando experimentamos su amor, su misericordia, incluso cuando podemos ver que Él nos fortalece en los momentos de dolor, o cuando escuchamos testimonios de hermanos en la fe. Todas esas cosas nos fortalecen y nos ayudan a ver a Dios en nuestro día a día. Podemos escuchar también a Jesús, como decía el apóstol Juan. Y nuevamente al abrir la Biblia podemos escuchar, cuando escuchamos testimonios sobre Él, cuando escuchamos la predicación, la exposición de la palabra de Dios en la iglesia, en un grupo pequeño, en algún video de YouTube, en donde nosotros escuchemos que se exponga, pero la palabra de Dios en realidad, podemos de alguna forma escuchar también a Jesús. Y por último, esto es muy importante, también lo podemos palpar con nuestras propias manos cuando nos involucramos en el servicio en la iglesia, ya que al servir a otros hermanos, al servir a otras personas, estamos sirviendo a Jesús. Al tener compasión, comunión, al dar una mano, al dar un abrazo a alguien, podemos estar también abrazando a Jesús, ayudando a Jesús. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 25, en el versículo 40, dice: el rey les responderá: les aseguro que todo lo que ustedes hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Solamente cuando tenemos en nuestra vida una experiencia con Jesús, tendremos la autoridad suficiente para hablarles a otras personas
acerca de Él. Sobre este tema de llegar a tener una experiencia con Jesús, quería comentarles también que tengo un canal secundario, ya los había dicho. Creé un canal secundario que se llama Hugo Efraín Vázquez, mi nombre, para compartir más cosas personales. Aquí en mi canal principal estamos compartiendo mensajes de la palabra de Dios, pero quería este otro canal para compartir más bien cosas personales y experiencias que he tenido en mi día a día también eh, con Dios, en mi vida con Dios y cosas de mi día a día. Entonces, suscríbanse también a ese canal secundario, el link les dejo también en la descripción. Vamos al segundo punto de este pasaje de la primera epístola de Juan. Y lo segundo es la proclamación del Evangelio de Jesús. ¿Qué significa ser cristiano? También esto, la proclamación del Evangelio de Jesús. En el versículo 2, Juan dice: esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. En el versículo 1, Juan se refirió a Jesús como el verbo de vida, haciendo referencia a la introducción de su evangelio. En el evangelio de Juan se le conoce a Jesús como el verbo. En Juan 1, leamos del 1 hasta el 5, dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlas. Una de las características principales de Jesús en toda la Biblia es que en él estaba la vida. Jesús mismo lo dijo muchas veces: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida que se manifestó en la tierra. Por otro lado, debemos recordar que la paga por el pecado, en cambio, es la muerte, tanto la muerte física como la espiritual. Por esta razón, todos los seres humanos experimentamos la muerte física y también estamos condenados a la muerte espiritual por la eternidad. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es por esta razón que la única manera de poder tener vida eterna es por medio de Jesús, y en especial por medio de su sacrificio en la cruz. Ahí Él cargó nuestros pecados, pagó el precio de la muerte que nosotros merecíamos, y de esa manera, al depositar nuestra fe en Él, nosotros también tenemos vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso Juan decía en el versículo 2, esta vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se ha manifestado. Este es el mensaje del Evangelio, que así como Juan dice que tiene que anunciarlo, nosotros también tenemos que anunciar al mundo, porque estamos en un mundo que vive en muerte y en destrucción, y sabemos que el mensaje de la vida o la vida eterna solo es posible en Jesús. Esto es lo segundo, la segunda característica que nos convierte a nosotros en cristianos. Lo primero es tener una experiencia en realidad con Jesús. Lo segundo, ser portadores del mensaje de Jesús, o sea, seguir el camino de Jesús. Y lo tercero que quiero compartir con ustedes es cuál es el propósito del Evangelio de Jesús. Eso está en los versículos 3 y 4. Dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Juan dice aquí que el principal objetivo de la proclamación del Evangelio es la comunión. Comunión con los hermanos, pero principalmente comunión
con Dios. Y estas son dos cosas que van de la mano. En el idioma griego, la palabra que se traduce por comunión, que es koinonía, tiene un significado mucho más grande de lo que nosotros a veces le damos. A veces nosotros llamamos comunión a solamente reunirnos, tomarnos un cafecito, hacer alguna actividad deportiva o de diversión y decimos ya hemos hecho comunión. Pero no, esta palabra koinonía tenía un significado más como vivir y tener todo en común, es tener una vida en común, es decir, una vida como familia en donde todos estén preocupados de las necesidades de los demás. Eso es lo que en realidad significaba comunión. Y esto solamente es posible por el amor que Jesús derrama en nuestros corazones. Y en las lecciones siguientes Juan nos va a mostrar mucho cómo el amor por los hermanos es parte esencial del camino de Jesús. Otro punto importante que debemos resaltar es que la comunión con Dios no está separada de la comunión con la iglesia. No existe una vida cristiana que sea posible vivirla en solitario. Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Por tanto, no podemos decir que tenemos comunión con Dios si no tenemos comunión con los hermanos de la iglesia. Por tanto, la proclamación del Evangelio a aquellas personas que no conocen a Jesús es también para atraerlos a que tengan comunión con Dios y también para que tengan comunión con los demás hijos de Dios, para que tengan comunión con la iglesia y así poder vivir esta nueva vida que Dios nos da y así poder ser parte de la misión de Dios aquí en la tierra. Y como dice el apóstol Juan, también otro de los propósitos, él dijo, les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Otro de los propósitos de la proclamación del Evangelio es que nuestra alegría sea completa porque no existe un gozo más grande en el mundo que poder ser parte del pueblo de Dios y poder ser parte de la misión de Dios. No existe nada que pueda darle más sentido a nuestra vida que trabajar y vivir para aquel que creó todas las cosas. Y este tipo de alegría no significa que vamos a ser felices todo momento o sentir una emoción de alegría todo momento, porque eso no es así. También vamos a experimentar momentos de tristeza, momentos de dolor. Pero lo que sí sabemos es que ese gozo significa que Jesús, en medio del dolor, siempre va a ser nuestra fortaleza y siempre nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, solo vivir para Dios nos va a dar una alegría completa. Entonces, solo para concluir, en esta lección hemos visto lo esencial, lo que significa ser cristiano y es tener una experiencia personal con Jesús. También es vivir una vida que proclama el Evangelio de Jesús y tener esa comunión directa con Dios y comunión con los hermanos de la iglesia y así vivir con el propósito, el sentido que Dios nos puede dar. Hasta aquí el primer mensaje de la epístola, la primera epístola de Juan. Déjenme sus comentarios, qué piensan, qué les ha parecido y si están emocionados por el resto de esta epístola o si prefieren otros temas, déjenme nomás en los comentarios qué piensan. Gracias por mirar el video. Quiero recordarles que todos los lunes estamos haciendo directos a las 19 horas de aquí de Ecuador. Estoy haciendo un directo para responder preguntas sobre temas de Biblia y teología. Entonces me gusta que estén ustedes ahí presentes. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Denle clic donde dice suscribirse, denle clic en la campanita. Síganme en las redes sociales como Cibersaulo. Mi cuenta del Instagram, mi cuenta personal que es Cibersaulo y la cuenta de mi ministerio que es Todoteos. Y la página web todoteos.com.
en donde cuando se suscriben la primera vez van a recibir un librito totalmente gratis que se llama Descubriendo el Corazón de Dios. Bien, les voy a dejar unas 2 sugerencias de videos que les pueden gustar. Les dejo aquí el enlace, sí, para que se suscriban al canal, y acá el botoncito para que vayan a la página web todoteos.com. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga.